emisión más de Libre Expresión. Como cada noche, la mesa de debate ya está lista y por supuesto le hacemos la cordial invitación para que entre en comunicación con nosotros. Hay dos formas de hacerlo: a través de su teléfono, puede marcar al 930-1501, o también, si usted lo prefiere, a través de su teléfono celular, escriba la palabra libre, deja un espacio, nos hace llegar su comentario, su análisis, su crítica y lo envía al teléfono que ve en pantalla, el 33456. Esta noche en la mesa de debate nos acompañan Emilio Moller. Muy buenas noches. Hola, Tony, muy buenas noches. Bienvenido, don Emilio Moller, padre, buenas noches. Buenas noches, señor, buenas noches, Tony. Daniel Barquet, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tony. Estamos ya listos, acompáñenos, comenzamos. De nueva cuenta, le hago la invitación para que entre en contacto con nosotros. Desde su teléfono celular, escriba la palabra libre, deja un espacio, hace llegar su mensaje y lo envía al 33456. Esta noche, el tema en la mesa lo pone don Emilio Moller. ¿De qué vamos a hablar? Gracias, Tony. Mira, los acontecimientos que se dieron esta semana, lamentables acontecimientos que se dieron esta semana, en el cruce de las avenidas Circuito Colonias y Prolongación Paseo de Montejo. Yo le llamo la glorieta, yo le decía de otra forma, pero no es Glorieta de la Paz. Ahora va a ser recordada por otro nombre. Usted está viendo imágenes en este momento. Todo esto fue armado. Para mí, esto fue todo un teatro que comenzó el día viernes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Si ya habían dado el factor sorpresa de llevar maquinarias, si ya habían dado el factor sorpresa de haberlas metido, ¿por qué no hicieron un cerco alrededor y se evitaban esto? Lo que sucede es que hay allá, a mi juicio, no puedo afirmar, pero a mi humilde juicio, les puedo decir que hay dos PRIs, o sea, están divididos. Y hay un PAN que está aprovechando estas jugadas. Lo que sucede, ¿por qué se dieron los acontecimientos? Porque la poca gente que había a las 12 de la noche, no había necesidad o no tenían con qué hacer un mitote. Fueron llegando los grupos, se fueron juntando los grupos. Bueno, y entonces sí reventó la violencia. Bueno, lo que pasa es que esto empezó efectivamente, como está diciendo, desde las 2, 3 de la madrugada, empezó a congregarse la gente y empezaron a circular desde esa hora rumores en el Twitter de que los estaban golpeando, que los estaban lastimando. No se había pasado nada de eso. La situación es que a lo mejor sí, pero no hay imágenes de ese momento, claro. Y no es ese nivel efectivamente, Antonio. Entonces, poco a poco fue increciendo la cantidad de gente que fue a protestar pacíficamente, y por otro lado, la protesta nunca va a ser pacífica. Por eso estoy diciendo, pacíficamente, métodos de manifestarse. Aquí hay un detalle. Podemos decir que los que estaban protestando eran panistas. Seguramente los que son priistas dirán que sí, pero la realidad es que no todos eran panistas. Sí había ciudadanos independientes, están los vecinos, están estudiantes que fueron infiltrados y utilizados y manipulados por grupos de choque del PAM, pero no es en ningún momento se puede decir que sean un grupo de manifestantes ciudadanos en su totalidad. Había marcas evidentes de que fueron infiltrados. Y realmente, y que fueron manipulados. Pero bueno, no. Desde que vas a impedir, porque eso fueron a impedir una obra pública que estaba licitada, esto a saber si bien o mal, pero ya licitada y autorizada, fueron de alguna manera, eran un grupo de choque. Finalmente no se puede decir que eran las víctimas que estaban ahí protestando, ellos fueron al choque, algunos habrán ido a manifestar su postura, pero hubo gente que fue a impedir, como ocurrió el inicio de una obra pública, en la clandestinidad, en el madruguete, bajo las sombras, como lo quieras ver, pero la constructora tenía todo el derecho de hacerlo. Ahora, en contrario, dicen, podemos decir que los que llegaron, eran taxistas y eran trabajadores del ayuntamiento. Tampoco lo podemos decir, no hay elementos. ¿Quién contrató a los porros? Y de otra forma, los otros ya estaban preparados para las respuestas inmediatas. El uso del Twitter, el Facebook es tremendo, es maravilloso y es una muestra de que se trata de un grupo bien organizado, porque, por ejemplo, seguimos buscando al que le vaciaron el ojo, seguimos buscando al que se murió, porque todo eso se decía, si tú lo seguías minuto a minuto, y nada de eso estaba ocurriendo realmente. Sí, pero finalmente es producto de una estrategia bien organizada, que previeron perfectamente. Hay por allá una persona muy inteligente por cuestiones de marketing que estaba infiltrada, que es el señor Abud, que pues de alguna manera él sabe perfectamente y previeron la situación. La noticia ya estaba en medios nacionales, más rápido que cualquier otra cosa. Cuando vuelvo a preguntar a quién pertenecía cada grupo,
porque se volvió una batalla campal de unos cuantos, y lo que no se vale, es que un enfrentamiento de 200 tipos nos tengan en ascuas al resto de los habitantes, por lo menos 1 millón de personas que viven en esta ciudad y que siguen yendo a los parques y que siguen conviviendo pacíficamente, y que pues la glorieta de la paz se volvió la glorieta del paz. Mira, una cosa es evidente, una protesta legítima, una posición legítima de los ciudadanos, porque se vale disentir, estamos en una democracia. Claro, se politizó en extremo, ahí estoy de acuerdo con la mesa, y mira, para que haya una pelea no se requiere uno, se requieren dos. Y es clarísimo que los que estaban protestando allá, llámense, mínimo dos. Mínimo dos. Ok. Los que estaban protestando allá, sean panistas, sean no panistas, sean ciudadanos, sean estudiantes, arquitectos, lo que sea, estaban haciendo todo menos una protesta pacífica, porque estaban incitando a la violencia. Hay imágenes también muy claras, fotografías, en videos, donde están insultando y a palabras altisonantes, están retando a los otros también, ¿ok? Entonces, lo que es muy claro acá es que esa famosa resistencia civil pasiva, esa no violencia, no existía definitivamente. Quizá algunos ciudadanos, algunos sí, pero insisto, los vecinos del rumbo están en su es una cosa muy interesante la que tenemos que ver. Los grupos de choque, porque eran grupos de choque, primero eran pequeños, luego empezaron a crecer, pero crecieron de forma dispareja. Entonces cada uno pedía ayuda. Pidieron ayuda a Canacín, a los golpeadores de Canacín. No era gente de allá. Claro, y pidieron ayuda del sur de la ciudad, y cada uno pidió sus refuerzos. Por eso tuvo que estallar la violencia, porque ya estaban muy calientes los ánimos. Ahora, ¿quién promovió esto? ¿Quién promovió todo esto? Pues lo promueve un partido de Acción Nacional, lo promueve un PRI dividido. ¿Por qué la gobernadora sacó del juego a la SPP? Porque la SPP tenía el control total en la madrugada, pero como dejaron que se filtrara por instrucciones del mismo gobierno del estado, bueno pues es que ella dijo y salió. Bueno, la gobernadora dijo, yo di órdenes que no interviniera. Bueno, entonces estaba sacando el juego a la SPP. Entonces, ¿quiénes estaban peleando? ¿Los grupos de Peña Nieto? ¿Los grupos afines a otro partido? ¿Estaba el PAN solamente? No, había mucha gente incluso allá. A mí lo que me llama la atención es que hoy por hoy dejaron sola a la alcaldesa, porque Mauricio Sahui, quien era siempre de salir y dar la cara, no salió, o sea, el Congreso de Estado no ha dicho nada, el Gobierno del Estado no ha dicho nada, el Comité Directivo Estatal del PRI tampoco ha salido a la calle a decir nada, y esto creo que es muy lamentable. Dejaron sola a su alcaldesa en medio de este problema, nadie la ha defendido. Es interesante, ¿no? Por un lado, los precandidatos del PAN, todos desde Salvador Vitelli hasta la misma Beatriz Zavala, todos fueron a buscar raja política, a figurar, a tomarse la foto. Me llama la atención de todos los golpeados, estaba gente como Patricio Patrón, estaba la plana mayor del PAN, a ninguno de ellos tocaron. No. ¿O dónde estaban? Mira, el caso más interesante. ¿Dónde estaban los del PRI? No estaban allá, ¿no? Por otro lado, me llama la atención igual que los precandidatos del PRI tampoco se manifiestan, o sea, nadie quiere meterse. Rolando Zapata no ha dicho nada. Zapata no ha dicho nada. Jorge Carlos Ramírez Marín. Y Renan Barrera sí, que es el mismo distrito. Sí, bueno, los Renan Barrera efectivamente es su distrito. Sí, efectivamente. Mira, hay un caso muy interesante que le han dado mucha cobertura en los medios, incluso nacionales, el arquitecto David Sosa, que en el momento dijo que le habían fracturado la mandíbula. Hoy lo entrevistaron y hablaba con naturalidad. No podría comer, bien. Tendría un popote. Por supuesto. El día que le tomaron la fotografía estaba pues parado, ensangrentado, efectivamente, pero no se veía esa mueca de dolor. Miren, cuando a alguien le rompen un hueso, te quiebras. Sí, claro. Te quiebras. Y si te rompen la mandíbula. Y hoy Salvador Vitelli dijo que no estoy diciendo que no lo hayan golpeado, ojo. Mucho cuidado. Sí lo golpearon y es inaceptable lo que pasó. Tienen derecho a manifestar. Salvador Vitelli dijo hoy que tiene coágulos en el cerebro. Por favor. A raíz de esto, yo creo que normalmente los tiene. Debería de estar internado claro, pero además muy grave ni hablar. No necesariamente. No necesariamente no podría hablar, pero tendría que estar acostado en una cama y bajo un tratamiento médico para disolverle esos coágulos. Y si son coágulos en el cerebro, pues incluso someterlo a un procedimiento para drenar esos coágulos. Tengo aquí unas llamadas que están llegando, si las quieren analizar. Dicen, puros porros del PRI sobre engaños, luego los dejan solos y el cabecilla no da la cara. Mañana pueden ser ellos los golpeados. Ojalá que Beatriz Zavala, Patricio Patrón y Magali Cruz dejen de provocar enfrentamientos entre hermanos. Son una vergüenza
Mesa de Políticos, Carlos Ruz. ¿Por qué no protestan? Pero por bueno, estaba la Zaval y la Sofía Castro, ¿por qué están culpando al gobierno? Y la alcaldesa está desesperados en el PAN. Sí es cierto, 400 pesos estaban pagando más los que iban a golpear a la gente. Y bueno, son temas que están llegando sobre este asunto. La gente dice que eran priistas, eran panistas. ¿De qué bando eran? Es que no se puede polarizar. Bueno, no podemos. En ese momento sería mentira. Sería irresponsable decir que todos los que estaban manifestando eran panistas. Mentira. Es una irresponsabilidad. Es correcto. Y que todos eran priistas, es otra responsabilidad. Que todos eran priistas. Y hubo la versión que eran taxistas. Había gente del sur, y eso sí. Nada más recordemos que esos grupos de taxistas se crearon para romper el monopolio que hoy por hoy ejerce el señor Nerio Torres Ortiz, y de alguna manera recibieron placas en una operación generada por Pedro Rivas Gutiérrez, por Pedro Usted Conrado y por otras personas que en su momento se vincularon al gobierno de Patricio Patrón Laviada. O sea, de alguna manera los grupos de taxistas disidentes pues no son totalmente priistas. Seguramente hay priistas, pero no todos lo son. Entonces es muy difícil decir que eran esto, que eran aquello. Había gente como Mariel, un golpeador de la Federación Estudiantil de Yucatán, o sea, esa gente que son buenos para nada, solo para golpear, de la política rupestre que ha caracterizado tanto al PRI como al PAN en este estado cuando han sido gobierno. Pero pues de alguna manera estaban por todos lados. Del lado del PAN también podrías mencionar que había golpeadores, claro que lo sabía. Oigan, caballeros, y el día de hoy el fiscal general del estado sale a dar una conferencia de prensa solicitando las querellas. ¿Será que hayan detenidos? Les digo esto porque acaba de llegar un mensaje que dice... muchos de los que salen en el video son taxistas de dos agrupaciones, del Volante y del Surti, están identificados. Dice Osto, estoy esperando que realmente el gobierno actúe con veracidad. Carlos Herrera, Chalet, toda su gente fueron los responsables y lo sabe el fiscal, ojalá y pueda actuar. Quiero ver que la gobernadora no proteja a los agresores y que castigue a los culpables. ¿Será que realmente tengamos detenidos? Bueno, hay un agresor que se llama Carlos Herrera Chalet, cuya fotografía sale claramente pues en muchísimas imágenes y que se subieron al Twitter y que estuvieron en Facebook y que están en radio, en televisión hace varios días. Esta persona está plenamente identificada. Pero no todos. No todos, efectivamente. Pero fíjate, hoy en la tarde curiosamente estaban tuiteando los opositores a esto de que habían llamado como una cosa extraordinaria a declarar a Salvador Vitelli a la Fiscalía del Estado, y estaban dando a entender que era para inculparlo y para hacerle un expediente. Bueno, cuando alguien denuncia, el procedimiento normal en estos casos es ir a ratificar la denuncia. O sea, lo que le pidieron a este señor, al margen de que no estoy cuestionando de que no lo hayan golpeado, de que la Procuraduría esté bien o mal, no. El procedimiento normal es ir a ratificar una denuncia y bueno, así es esto. Así funciona en este país. Entonces, no hay que echar más leña al fuego. Así funcionan las cosas y hay que continuar con un procedimiento legal que va a ir tomando poco a poco su camino. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Le invito a que siga enviando sus mensajes escritos a través de su teléfono celular. Envíe la palabra SN, deja un espacio, nos hace llegar su comentario al teléfono 33456. Regresamos, esto es Libre Expresión.